de siembra y manejo que se le da a este sistema de producción, ¿no? Que es la producción de almácigos o de semilleros. Entonces les voy a compartir la presentación que iniciamos la semana pasada. Ok. Okay. Me avisan cuando ya lo visualicen. ¿Están viendo la presentación? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, vimos esta parte, ¿no? La infraestructura que se requiere para producir plántulas bajo condiciones protegidas, ¿sí? Y continuamos con los contenedores que podemos utilizar para colocar las semillas, darles el cuidado que requieren y finalmente, pues ya cuando hayan germinado, pues darle el manejo a cada una de esas charolas y finalmente sacarlas a campo, ¿no? Entonces, las bandejas de siembra deben brindar las mejores condiciones óptimas para las plantas, ¿sí? Podemos encontrar de diferentes materiales. Vemos aquí unas imágenes. Voy a activar mi puntero. Vemos, por ejemplo, esta primera imagen es una charola de 200 cavidades. Es de un plástico flexible, creo que ustedes lo han utilizado. Los que han estado trabajando también voluntariamente en la parcelita que yo tengo, tenemos ese tipo de charolas. Son de 200 cavidades, creo que es de 1 por 1 centímetro, ¿sí? Y es plástico flexible, por lo tanto, para darle manejo cuando son plántulas un poquito con un tamaño un poquito más grande, pues cuesta mucho, se nos puede romper el plástico y se nos cae, ¿no? Tenemos también, está en el mercado otro tipo de charolas que es de unicel. Les comento rápido, esta que es de bandeja de plástico es negra, puede almacenar calor, puede calentarse rápidamente y también puede, al estarse calentando, puede que el sistema radical sufra algún daño y también se deshidrate rápido el sustrato. No sé si vieron a los que les entregué plántulas de chile habanero, de tomate, que estaban en un plástico muy suave, no es este, es otro tipo de plástico. Si no la riegas en un día, esa planta completamente se deshidrata, queda completamente seco el sustrato por las temperaturas que tiene. Recuerden que el color negro almacena la temperatura y eso hace que el sustrato también se deshidrate más rápido. En cuanto a ventajas de esta charola de color negro, pues es muy fácil de lavar, casi no se le queda sustrato cuando sacamos las plántulas, sale completamente todo el sustrato de tal forma de que no aloja hongos o bacterias, ¿sí? Se puede desinfectar rápido, mientras que esta, que es una charola de unicel, también es de 200 cavidades, son de celdas de 1 por 1 centímetro, ¿sí? Estas no tienen el problema de secarse, de temperaturas altas. Recuerden que el unicel pues no transmite ningún tipo de temperatura, conserva la temperatura. Entonces esta no se calienta. El problema que tiene es que vean cómo están los residuos del sustrato de cultivos anteriores y las charolas, lo que se busca es reutilizarlas después del primer uso que se le da, ¿no? Porque es un costo también para las empresas estar regalando las charolas o venderlas.
Entonces, siempre que se comercializan plántulas, el proveedor paga un depósito para que luego llegue la persona a regresar las charolas que se llevó, ¿no? Entonces, esas charolas al momento de llegar tienen que pasar por un proceso de lavado, de limpieza, de desinfección, que más adelante lo vamos a ver. Y pues tiene el problema de que almacena mucho hongo. También tiene mucho problema con verdín, con esa alga que crece cuando hay mucha humedad. Y esa alga cuando está creciendo, si tenemos sustrato ya puesto allí, pues también afecta al sustrato, ¿no? Entonces, hay unas que tienen ventaja, hay otras que no. Entonces, vamos a ir viendo. Esta que vemos acá es una cama de siembra, es un almácigo de siembra, es de madera, es para un sistema de siembra a cielo abierto, con esas características que vimos de la preparación de plántulas a cielo abierto. Son especies que resisten a plagas y enfermedades, que tienen un alto poder de germinación, que al momento de sacar la planta, si se rompe la raíz, se puede sembrar, la planta no sufre estrés, ¿sí? Entonces, generalmente en los sistemas de producción tradicional, los pequeños sistemas, pues tienen estas estructuras de madera para producir sus plántulas aquí. También en el solar maya, pues encontramos el canché, que sirve también para cultivar, pero también para elaborar plántulas que posteriormente se pasarán a suelo, ¿no? Y vemos esta que es de plástico, que asemeja como una cama de siembra, y generalmente son las mismas características de esta, ¿no? Son plántulas que resisten a la siembra a raíz desnuda, son plántulas que tienen un alto poder germinativo, ¿sí? Entonces, las que ponemos acá son las charol, cuando utilizamos las charolas negras o las de unicel, las de plástico, generalmente se ponen esas especies que son más susceptibles a plagas y enfermedades, que tienen que tener un manejo bajo invernadero, ¿no? Entonces, el diseño de las charolas y la forma de cómo vamos a estar acomodadas, pues también darán ventajas en cuanto a la rápida germinación. Sí, por ejemplo, no es lo mismo cultivar chile habanero en una de esas charolas tradicionales, con tierra incluso que no es sustrato, sino que es suelo al cual se le pone, pues no va a tener la misma capacidad de germinación. Si sembramos un chile habanero y lo comparamos con una siembra tradicional, ¿no? Seguramente acá, como le pusimos sustrato, como sembramos a una profundidad de manera homogénea, le dimos el riego apropiado, el sustrato no se compactó, pues vamos a tener también una mayor germinación, ¿sí? La cavidad debe brindar a la semilla el espacio óptimo. Yo les comentaba que estas celdas son muy pequeñitas, es de 1 centímetro por 1. Por ejemplo, para rábano, rábano no necesita hacerle plantulación. Para chile habanero, para tomate, para lechuga, para zanahoria, para cultivos menores, es muy utilizado esas charolas de 200 cavidades, con espacios de 1 por 1 centímetro y profundidad aproximadamente de 3 hasta 4 centímetros, ¿sí? Recuerden que esto tiene un área de drenaje al fondo de estas celdas. Tienen un orificio donde el exceso de agua pues se drena para que la planta no sufra eh, inundación, ¿sí? Que las raíces no se pudran por tener exceso de humedad el sustrato. También algo muy importante, la forma de la celda. Ustedes vean, por ejemplo, esta plántula de lechuga fue sacada de esta celda, que es la de plástico, y vean que termina en forma de cono, ¿sí? Al terminar en forma de cono, pues eso que hace más fácil que la planta salga con todo el sustrato, que no deje residuos, y que la raíz también salga completamente entera, ¿no? Esta, que la de unicel, no termina en cono, es completamente cuadrado.
y eso también dificulta muchas veces sacar la plántula porque pues es estar en forma de cuadrado perfecto y al estar aplicando agua se va compactando, el sistema radical no crece de manera homogénea y puede sufrir algunos daños al momento de sacarlo, ¿no? Entonces, si vamos a ser productores de plántulas, tratar de comprar esas charolas que terminan en forma cónica, dependiendo de la especie, pues saber de qué tamaño va a ser las dimensiones de cada celda. Les comentaba de que hay diferentes tamaños. Por ejemplo, hay uno que es mucho más grande, que es de 2 por 2, con una profundidad aproximadamente de 8 hasta 10 centímetros. Y eso se utiliza mucho para papaya maradol. La papaya maradol se germina ahí, comienza a crecer y luego de que ya haya germinado y ya se le haya dado el primer cuidado, se trasplanta en bolsas tipo saborín, en bolsas negras, y posteriormente ya se lleva a campo, ¿no? No se deja en las charolas la papaya maradol, porque esa planta comienza a crecer y no va a tener espacio suficiente y sería incosteable tener charolas mucho más grandes, ¿no? Papaya maradol cuando ya comienza a crecer, después de la semana de haber germinado, la tercera o cuarta semana, comienza rápidamente a crecer el sistema radical y produce hojas verdaderas que de tal forma si la dejamos acá no va a tener espacio para que pueda crecer de manera adecuada, ¿no? Entonces el manejo que se le da es que las arrancan y las trasplantan en bolsas tipo saborín, bolsas negras, para tenerlas ahí. Entonces, y las charolas de papaya maradol no son de 200 cavidades, son de 120 cavidades, ¿sí? Dependiendo de la especie, ya escogemos el tamaño de la celda, el número de plántulas por cada charola que podemos producir. Mientras más grande sea la especie, más rápido sea su producción. Es mucho más grande las celdas y es mucho más, es menos número de plantas que tiene por charola, ¿sí? Debe permitir también facilidades para extraer completamente el cepellón con facilidad, sin que se rompa la raíz. Cuando hablamos de cepellón, estamos hablando con todo el sistema radical y con todo el sustrato ya salido, ¿sí? Entonces a eso le llamamos al cepellón. Cuando ya está lista la plántula, pues venimos fácilmente, jalamos el cuello de la planta y debe salir como esta, completo el cepellón. En muchas veces se queda parte del sustrato, se rompe parte de la raíz, porque no tiene esa forma cónica, porque no es plástico y como es unicel, mucho sustrato se va pegando y se va adhiriendo al unicel. El sistema radical a veces puede penetrar el unicel y se tiene problemas con sacar completamente el cepellón de esas plantas, ¿no? Y debe de contar con un drenaje adecuado, como les mencionaba. Todas las charolas tienen orificios al final, que eso permite drenar el agua que está en exceso, ¿sí? Fácil manejo, lavado, desinfección y vida útil. Si comparamos vida útil, tal vez el plástico, hay un plástico que es mucho más rígido, pero es muy costoso y muchas de las empresas casi no la utilizan, no la compran. Utilizan este que no es tan flexible, pero tampoco tan rígido, ¿sí? Y su vida útil de esta charola, si le damos un buen manejo y cuando se van a campo también se cuidan, pues puede durarnos hasta 4 años, 5 años de vida útil estas charolas. Estas que son de unicel nos duran un poco más, nos pueden durar hasta 8 a 10 años, son mucho más fáciles y manejables para llevar a campo porque son rígidas, no se rompen al momento de alzarla, no se flexionan al momento de llevarla al campo, sino que incluso la agarramos con una mano y la podemos llevar sin ningún problema, mientras que esta la tenemos que agarrar con las dos manos y llevarla a la plantación. Si la agarras en un extremo, pues corre riesgo de que se rompan las celdas donde las agarraste. Y si las mueves mucho, se puede romper, ¿no? Entonces, eso también hay que evaluar en cuanto a la vida útil, el manejo que se le tiene que dar y el tiempo que tarda, ¿sí?
Entonces vemos las charolas que cuentan con 105, 128, 162, 200 cavidades. Hay de 288 cavidades con una profundidad de 3 a 4 centímetros. Se utilizan regularmente para el cultivo de plantas hortícolas. Todas las especies hortícolas de ciclo corto se pueden cultivar allí, hasta tomates, cucurbitáceas, sandía, melón, se pueden sembrar en este espacio. Algunas plantas aromáticas que también se cultivan en semillero, por ejemplo, el romero, la hierbabuena, la albahaca, que también se pueden sembrar en estos espacios, algunas flores de ornato también, algunas cactáceas suculentas o cualquier semilla chica que esté de 0.5 a 2 centímetros de tamaño de la superficie, ¿sí? Estas son charolas aptas para el cultivo de hortalizas que no tienen tanto desarrollo vegetativo en la etapa de crecimiento, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos tamaños que van, el tamaño de la charola, lo que es el largo y el ancho. También es importante tomar ese dato porque cuando las llevemos a los invernaderos para colocar, pues tenemos que saber cuánto mide, qué espacio le vamos a dar y necesitamos que 2 charolas por lo menos estén en el anaquel encontradas para darles ese manejo y pedir esos tamaños de los anaqueles, ¿no? Entonces cada charola mide 36 centímetros de ancho, tanto este que es de unicel como este que es de plástico, y 66 centímetros de largo es lo que mide, ¿no? Ambas. Cepellón de forma cónica, tamaño que va de 2.5 a 2.5 centímetros, ¿sí? Esto es en cuanto a la profundidad y en cuanto al diámetro de la profundidad. Y de profundidad tiene 4 centímetros de ancho. Perdón, son 2.5 centímetros de largo por cada celda y 2.5 centímetros de ancho. ¿Sí? No es de 1 centímetro como les mencioné, aunque sí las hay de 1 centímetro, pero son para plantas mucho más pequeñas. ¿Sí? Entonces, estas que compramos comercialmente siempre van a venir con la medida de 2.5 por 2.5 de largo y de ancho y una profundidad de 4 centímetros del cepellón. ¿Sí? Drenaje de 1 a 1.5 centímetros liberan hasta 10% de la humedad. Lo que es el drenaje son los orificios que debe de tener aquí en el final. Aquí lo vemos, por ejemplo, cuando está en luz, en trasluz, vemos los pequeños huequitos que tiene. Y este es el tamaño de los huecos, de 1 hasta 1.5 centímetros. Y eso me permite drenar hasta un 10% de la humedad de las plantas. En cuanto al sustrato que se puede utilizar, aquí está lo que comentaba Rafael, su compañero Rafael. Tenemos el FOMI agrícola. Es un sustrato que posee la capacidad de absorber y retener agua por periodos largos. Es ligero e inerte, por lo cual no afecta el pH y ayuda a amortiguar los fuertes cambios de temperatura en zonas de climas muy cambiantes, ¿sí? Incluso vemos que se asemeja a una bandeja de siembra. Es una bandeja de siembra solamente cortada, ya lista para dividir. Este FOMI va directamente sobre estas camas de agua. Acá vemos, es como una pileta donde se pone el agua, la solución nutritiva se pone en esa pileta. Tengo otra imagen donde les voy a mostrar. Y se asientan ahí. Entonces, por medio de capilaridad va absorbiendo agua esta esponja y las semillas que están puestas ahí comienzan a germinar, ¿no? El agua que está acá pues tiene una solución nutritiva para que la planta crezca porque ese sustrato es inerte, no le aporta nada de nutrientes a la planta, ¿sí? Generalmente se utiliza en sistemas hidropónicos
porque las plantas ya vienen con ese anclaje, con ese sustrato. Es solamente romper esta parte del FOMI y ponerlas en el orificio donde vamos a recircular el agua de riego en los sistemas hidropónicos, y esto les sirve como sostén, ¿sí? Hay diferentes tipos, por ejemplo, vean estos ya vienen individualizados y es para cultivo de algunas especies de mayor tamaño, por ejemplo, melón, sandía, calabaza, se pueden cultivar en estos espacios, ¿sí? Entonces acá vemos las plantas, por ejemplo, de tomate creciendo. Tiene muy buena germinación porque absorbe mucha humedad. La humedad es homogénea, no se calienta, no baja la temperatura, es una temperatura ambiente a la cual se está produciendo, y facilita también la germinación de esas plantas. Para el manejo es un poco complicado sacar la charola completa, llevarla y poder dividirla. Generalmente esos espacios se hacen cerca donde va a estar el sistema hidropónico y se van cortando una por una cada celda y ya se transporta. No se transporta la charola porque esta ya absorbió humedad, comienza a degradarse también porque pues está dentro de agua, y al momento de sacarla pues puede también estar muy húmeda, que hace que no soporte el peso del agua y se rompa la charola. Entonces generalmente se van cortando una por una, se ponen en algún recipiente y se llevan para hacer la siembra directa, ¿sí? Formas de las celdas, tamaño, número de celdas, charlas para solanáceas de 200 cavidades. Los tamaños son de 2.5 a Profe, 2.5 centímetros. Sí, dime. ¿Te yo escucho? tengo una duda respecto al FOMI agrícola. ¿Está de acuerdo usted que da un poquito más de trabajo sacarlo de ahí, que se tiene que cortar? Entonces, ¿solo sirve para un solo ciclo de cultivo? Sí, solamente es para un solo ciclo de cultivo, Edith. Ese fomia agrícola sirve para germinar, luego cortar y sirve para anclar en el sistema hidropónico. No se vuelve a reutilizar. Esa plántula va con todo ese fomi ya cortado y al final del ciclo agrícola, ese fomi ya está desintegrado completamente. Ya no te sirve para otro cultivo, para Oh, otro ciclo. sí, gracias. Ok, entonces estas son las indicaciones que vimos en la lámina anterior. Estos son para charolas para plántulas de solanáceas de 200 cavidades, ¿sí? Y son los tamaños que van de 2.5 a 2.5 centímetros, el tamaño, el ancho y largo de la celda, y con profundidades que van de 3.5 centímetros de profundidad, algunos hasta 4 lo traen dependiendo del proveedor. Eh, y vemos, por ejemplo, estas charolas que yo les comentaba, que es para papaya maradol, que son plántulas mucho más grandes, con un porte mucho mayor, con más follaje. Las charolas para papaya maradol son de 128 cavidades. No es común encontrar charolas de 200 cavidades para especies más grandes, por ejemplo, maradol, calabaza, pepino, sandía. No, generalmente son de 128 cavidades. El tamaño, vean que es mucho más grande, es de 5 por 5 centímetros. El tamaño de las celdas incrementa y la profundidad del sustrato, este nos lleva mucho más sustrato también, tiene 5 centímetros de profundidad. Acá ustedes vean el cepellón, cómo está tan largo, cómo tiene mayor materia orgánica, ¿sí? Algunos productores se arriesgan a dejar las plántulas aquí en la charola y sacan las plántulas muy pequeñitas a campo, con el riesgo de que muchas de ellas mueran, ¿sí? Entonces, generalmente cuando ya están de este tamaño, ya tienen el sistema radical desarrollado, se sacan las plántulas, se preparan bolsas pequeñas, esas de tipo saborín, las negras, las bolsas agrícolas, pero muy delgadas, más anchas, más profundas, y ahí se termina de darle el manejo, ¿sí?
Hay otros que dicen, no, quiero las plántulas chicas en las charolas, con el riesgo de que se les pueda sufrir estrés y muera la plántula al sacarlo a campo, ¿no? Entonces, acá tenemos una información en la tabla, dice, información general del uso de las bandejas. Para apio, el tamaño de las celdas está en centímetros y en pulgadas. Es de 2 a 2.5. Para berenjena es de 2.5. Para brócoli es de 2 a 3 cuartos. Para chile es de 2.5. Para coliflor de 2 a 2.5. Y así vamos viendo que la charola más utilizada en horticultura, pues viene siendo esta, con tamaños de 2.5 por 2.5 y profundidad de 3.5. Acá vean, no es mucho el cambio. Y generalmente los que venden, los que proveen de insumos para plantulación, pues manejan esos tamaños de 2.5 y de 3.5 de profundidad para las diferentes especies hortícolas. ¿Sí? Profesor, yo tengo aquí Acá vemos. Sí, disculpe, Mauricio, dime. una duda Dime. en, ¿me podría regresar a la anterior imagen, por favor? Claro. Muchas gracias. Es referente a como al tiempo de vida que tienen estas plántulas cuando se hacen en la charola de germinación. Eh, Tienen un cierto tiempo de vida, ¿no? Porque, o si uno los deja en el sustrato con un riego adecuado y digamos en unas condiciones adecuadas, podría tal vez extenderse, ¿no? Ese tiempo de vida en esa charola. ¿Es así o no es así? No sé si me... No, Ok, Mauricio, muy bien. cuando tus plantas ya están listas, todas las plantas pasan por diferentes etapas fenológicas, ¿sí? En la etapa de plantulación, dependiendo de la especie que tú estés cultivando, por ejemplo, si es una solanácea, es un chile, es un tomate, es una berenjena, generalmente esa plántula tiene que estar en tiempo de plantulación por lo menos de mes a mes y medio, ¿sí? Si lo dejamos más tiempo, si lo estamos regando y fertilizando como tú dices, esa planta va a crecer elongado nada más, desnutrida a pesar de que le estemos nutriendo, pero estamos nutriendo en su etapa de crecimiento y te va a comenzar a dar flores. Esa Ok, plántula, cuando tú la sacas a campo, pues ya está en una etapa de floración. Va a costar mucho que la planta crezca, que desarrolle, que pueda ser una planta vigorosa y dar abundantes frutos, porque se atrasó en esa etapa de plantulación, se retuvo por mucho tiempo. Eh, no sé si vieron, yo noté, incluso le dije al proveedor de plántulas de chile habanero, no de chile habanero, de chile dulce, muchas de las plántulas que venían ahí ya estaban en la etapa de floración. Esas plántulas ya habían tenido creo que más de 2 meses en el vivero y las comercializaron aún estando en esa etapa. Cuando son plántulas de calidad tienen que salir en esa etapa. Al mes, mes y medio, para solanáceas ya tienen que estar afuera, ¿sí? Porque si no pasa otra etapa fenológica, no tiene el espacio ni el desarrollo del sistema radical porque está muy reducido y la planta comienza a sufrir estrés, se envejece rápido, florea, los frutos no cuelgan, no tiene racimos florales, ¿sí? Entonces, lo podemos mantener así, pero no es lo aconsejado, Mauricio. Y por eso muy también bien. tenemos que estar muy de acuerdo con las empresas que nos van a maquilar las plántulas, para que yo diga, en mes y medio las quiero porque mi suelo ya está lista para cultivar. Por cierto factor que haya sucedido o algún problema que hayas tenido en la preparación del suelo, por decir que hay una lluvia muy fuerte toda la semana y se inundó el suelo donde vas a cultivar y no pudiste meter gente o tractor para cultivar y tienes que esperar que seque esas plántulas. El vivero te puede aguantar hasta dos semanas más la plántula para que saques a campo, pero no más porque la planta ya comienza a entrar a la etapa de desarrollo vegetativo y a la etapa de floración. Y ahí ya pierde la calidad de esa planta, ¿sí? Y también al vivero pues no le conviene tener más plántulas almacenadas allá, y hasta que el productor vaya a recogerlo porque necesita ese espacio para seguir con su ciclo productivo. No es viable. Yo he visto que en viveros Barbosa, cuando muchas plantas no se van a recoger porque el productor no preparó bien su terreno,
Esas plántulas las sacan del invernadero, las desechan, las compostean y comienzan con otro ciclo productivo, ¿sí? No solamente es un tiempo que tienen que permanecer allá y luego ya se sacan a campo. Excelente, maestro. Muchas gracias. Ok, Mauricio. Entonces, las charolas, siempre cuando se llevan a campo, pues es muy importante pasarlas por un proceso de desinfección. Las plántulas se les da a los que compran las plántulas para la siembra, ¿sí? Para los que van, para los productores, y esas plántulas se llevan a campo, no se sacan las plantulitas. Hay un método que utiliza ahora Viveros Barbosa para mandar plántulas hasta Tabasco sin que se lleven las charolas, la cual consiste en sacar esas plántulas, envolverlas de 10 en 10 en un periódico, se humedece ese periódico y se guardan en cajas de cartón, ¿sí? Eh, esa plántula, cuando mucho, te puede aguantar una semana de viaje, pero no más porque ya comienzan a deshidratarse y ya no tienen fotosíntesis y se pueden llegar a morir, ¿no? Pero para no estar, porque decía esta señora, es que les mandamos las plántulas con todo y charola y se tardan hasta 2 meses para regresárnoslas y necesitamos esas charolas para seguir maquilando plántulas. Entonces llegamos a un acuerdo de que no les vamos a dar las charolas, que se los vamos a dar en cajas de cartón, con la condición de que al tercer, cuarto día que esté llegando en Tabasco esa plantulación, ellos tienen que desenvolver y ya directamente hacer el trasplante para que no se lleven las charolas. Muchos, por ejemplo, yo cuando compré las plántulas para darles a ustedes, me dieron las charolas, yo los tuve que regresar. Esas charolas que salen es por norma del sistema del vivero, de que una vez que entren al vivero nuevamente, se van en el área del lavado, allá es donde se almacenan, se sacude todo el resto de sustrato que trae. Ese sustrato se pasa por una temperatura para matar posibles patógenos que haya adquirido al momento de llevarlos a campo, ¿sí? Y estas charolas enseguida se comienza a lavar con agua a presión. Hay una manguera, un tipo Karcher, donde se lavan los carros, que con presión se comienza a lavar las charolas para que se quite todo el residuo, ¿no? Después de haber quitado el residuo de sustrato a las charolas, pasan por un sistema de lavado con cloro o hipoclorito de calcio, y luego pasan por una solución de sulfato de cobre para desinfectar. Por ejemplo, vean esta charola, lo que yo les decía. Esta charola ya pasó por agua en presión para lavar todo el residuo de sustrato que tenga. Aún así no se lavó. Se pasó en agua de cloro y tampoco se quitó este residuo. Y pasó ya por el área de sulfato para protegerlos de hongos. Y aún tiene ese color, ¿no? Lo que no pasa con esta charola de plástico. Acá no queda residuos y es muy fácil de lavar. Entonces, ¿cómo se hace el lavado? Dice lavado a presión con detergente, ¿sí? No logramos ver, pero acá hay una bomba que contiene agua, tiene una manguera que sale a presión. Esa agua le echaron detergente natural en polvo, y sale a presión y se hace el primer lavado, ¿sí? Luego pasa por el tallado y desinfección con hipoclorito de sodio al 10% o hipoclorito de calcio al 65%. Son 62 gramos que se requieren de hipoclorito de calcio por 200 litros de agua, que es ese tambo que se tiene preparado. Y de cloro comercial para hacer más efectivo la desinfección. Se le agrega cloro comercial a razón de 1 litro de cloro por 20 litros de agua, ¿sí? Y todo eso se mezcla y se tallan allá las charolas, se sumergen y se tallan las charolas y posteriormente pues ya pasarían al tratamiento preventivo para hongos, para sulfato de cobre. Tengo entendido que solamente las charolas que son de unicel son las que pasan por el lavado, por el impregnado de sulfato de cobre
por los residuos que tienen y la acumulación de hongos y de algas que van creciendo. Entonces, las charolas, estas negras que se lavan rápido y que no tienen, no crían hongo, no crían algas, solamente se hace este lavado y se ponen a secar. Por eso, tal vez la vida útil es más larga de esta charola, pero también en cuanto al lavado, pues demanda también más recurso económico en cuanto a su lavado, ¿sí? Hay algunos detergentes orgánicos que ya se están empleando para el lavado de las charolas. Por ejemplo, ese Gronlich, que es un preparado a base de cloro. El cloro es permitido en agricultura orgánica, un cloro que no es comercial, y tiene también otros desinfectantes bacterianos y fúngicos que se utilizan para lavar las charolas, ¿no? Previa desinfección, como lo vemos acá, previo tirado de residuo que tenga, que traiga de campo. También está el Pisan 20, que también es un método de desinfección. El Pitolex, que también es otro método de desinfección. Y esos productos tienen el certificado ONGRI. El certificado ONGRI significa que son permitidos en agricultura orgánica. Son productos biodegradables, orgánicos, que se pueden utilizar, ¿no? Esos que vemos acá son los convencionales que se utilizan. Y acá tenemos los orgánicos. Ahora vamos a ver los sustratos. Ya vimos las charolas, hemos visto todo el proceso de lavado que se sigue, las recomendaciones en cuanto a concentración de cloro y de calcio que se requiere para desinfectar. Ahora las charolas, su función básica que deben cumplir un sustrato deben de estar libres de patógenos, por eso siempre cuando compramos un sustrato, tenemos que ver que esté completamente hermético, sellado el recipiente, el envoltorio, que no esté roto, que no esté masticado por roedores, debe estar completamente entera, porque este sustrato que está dentro, pues supuestamente debe estar esterilizado, ¿no? Para no llevar patógenos a los sistemas de producción. Deben tener también una capacidad de retención de agua de un 50 a un 60% en base seco del sustrato. ¿Sí? Por ejemplo, si yo peso un kilo de sustrato seco y le agrego agua, ese kilo de sustrato, dejo que drene todo el agua y cuando ya deje de drenar, ese kilo lo vuelvo a pesar y debe de incrementar su peso hasta un 50% más o un 60%. De tal forma que si era un kilo, pues debe de pesar 1,5 kilos o 1,600 kilos, porque es el agua que está reteniendo el peso, ¿no? Eso es una prueba que no deben de dejar de hacer cuando estén haciendo plantulación, porque eso también va a hablar de la calidad de ese sustrato que se está utilizando, ¿no? Recuerden que en la etapa de semillero el agua es muy importante, la retención de agua es muy importante, sobre todo para la germinación. Y si no está reteniendo esa cantidad de agua, pues es muy probable de que pues las semillas que se pusieron no germinen, ¿no? Aparte debe estar poroso, que proporcione oxígeno para la respiración radicular y filtre el agua en exceso, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros compramos un Shai o compramos con Osmopit, vamos a ver que sí tiene partículas de arcilla muy finas, pero también tiene partículas mucho más gruesas, incluso para mejorar la aireación. No sé si han visto que cuando compramos algunas charolas, se le agrega agrolita. La agrolita sí provee nutrientes, provee fertilizantes, pero esas pequeñas bolitas que le ponemos como de unicel, pues sirven también para que haya aire en el sustrato, que el sistema radical comience a respirar y crezca también de manera adecuada, ¿no? Cuando el sustrato no tiene ese porcentaje de aireación, que generalmente debe de estar entre los 20 a los 30% en cuanto a porcentaje de oxígeno circulando ahí, ¿no? La etiqueta debe de decirlo.
debe decir que es un producto inerte, debe decir cuánta agua puede retener y también debe decir el porcentaje de aireación que tiene ese sustrato. Bajo nivel de salinidad, también muchos de los sustratos, incluso los mejores sustratos que se utilizan en horticultura, son sustratos, son residuos de algas marinas y por eso también se recomienda mucho tener niveles de salinización menores a 100 partes por millón, ¿sí? Entonces, también como ya son certificadas las empresas, tienen que cumplir con esas normas de producción en cuanto al contenido de sales que debe de tener. El pH, pues ya sabemos que es muy importante y el sustrato lo debe de tener entre 6.5 a 7%. Entonces, con un poquito de suelo que agarremos, lo ponemos en un vaso de precipitado en agua y con una tira de pH, pues ya medimos el pH de ese sustrato que debe de estar entre 6.5 a 7, ¿no? Mantener el cepillón para el trasplante, esto pues ya lo mencionamos que es importante, que cuando saquemos la plántula para llevar a campo, deben de salir enteritas como la vemos en esta imagen y eso va a facilitar también que la planta rápidamente al suelo comience a emitir sistema radical y la planta no sufra tanto estrés, ¿no? Porque ya va con suelo, no está yendo a raíz desnuda. Algunos sustratos deben de proveer también de nutrientes al cultivo. La mayoría de los sustratos ya tienen nitrógeno, fósforo, potasio y algunos micronutrientes que facilitan que la planta pues pueda absorber los nutrientes y comience a crecer, ¿sí? Entonces ya muchos ya vienen adicionados. Anteriormente, cuando empezó todo lo de la plantulación, era sustrato inerte, fibra de coco que no tenía nada de nutrientes y así se comercializaba y entonces cuando la planta germinaba, pues había que darle nutrición aparte, ¿no? Muchos de esos sustratos pues ya tienen esos nutrientes que requieren. ¿Sí? ¿Qué nutrientes? Por ejemplo, acá vemos nitrógeno, amoníaco y nitratos y nitritos y nos dice la cantidad que tiene en cuanto a macronutrientes, ¿no? Debe tener de 36 hasta 9% de nitratos y de amoníaco hasta un 9%. En cuanto a fósforo, debe tener un 7%. En cuanto a potasio, un 42%. Y el calcio también es muy importante en solanáceas, un 42%. Y acá vemos los micronutrientes que debe de tener también el sistema el sustrato que vamos a emplear, ¿no? Entonces esas son recomendaciones. La etiqueta debe de traer en la parte de atrás, indicando si tiene nutrientes, en qué porcentaje lo tiene, y toda esa información que es útil para el campesino, ¿no? Para el empresario. La mezcla de sustratos con perlita y vermiculita, pues es la que hace que mejore también el sistema de drenaje. Cuando no le adicionamos la perlita o la vermiculita, pues la planta crece muy lento, la planta se amarillenta porque no tiene un sistema radical bien desarrollado por falta de oxígeno. Entonces, cuando la adicionamos la perlita o la vermiculita, hay mayor circulación de oxígeno por los espacios porosos que tiene estos sustratos y permite que el sistema radical comience a crecer, ¿no? Y la perlita pues también previene la compactación, mejora la aireación en el sustrato, retiene humedad y aporta nutrientes. También se incrementa la retención de humedad. Recuerden que la perlita y la vermiculita pues son piedras naturales y tienen ciertos poros que absorben el agua de tal forma que hace la función como de una esponja. Absorben el agua y conforme se vaya secando el sustrato, pues van liberando la humedad para que el sistema radical absorba el agua que requiere para su crecimiento, ¿no?
La perlita es un cristal, contiene dióxido de silicio. Recordamos que el silicio lo que hace es endurecer las paredes celulares de las plantas y esto lo hace más resistente a hongos y a bacterias que puedan perforar o que necesitan un espacio para entrar, ¿no? La célula se hace mucho más sólido, más fuerte el pared celular. Aporta también óxido de aluminio, sodio, potasio, calcio y 5% de agua. También incrementa más la retención de un 5% de agua. El pH es neutro, por lo tanto no interviene con el pH del sustrato que estamos utilizando. Regula la temperatura del sustrato y refleja la luz cuando, por ejemplo, es perlita y sabemos que la perlita, el color es blanco, pues eso hace también que haya mayor reflejancia de la luz y tenga mejor fotosíntesis la planta que se está germinando y desarrollando en ese sistema de producción, ¿no? La vermiculita es un mineral que contiene hidrato de magnesio, aluminio, hierro, con buena capacidad de absorción de agua y su pH va de 6 a 7.2. Tiene una alta conductividad eléctrica también, ¿no? Son partículas mucho más pequeñas que hace que las cargas negativas de la perlita se adhieran, se vayan enlazando el nitrógeno, el fósforo, que son de carga positiva, y permanezcan por mayor tiempo en el sustrato para que la planta la pueda absorber. La relación en cuanto al porcentaje de perlita que se debe de poner en un sustrato o de vermiculita, nos dicen que se han manejado relaciones que van de 1 a 1, es decir, 1 kilogramo de perlita o 1 kilogramo de vermiculita por 1 kilogramo de sustrato. El sustrato puede ser sunshine, puede ser peat moss, puede ser cualquiera de esas que vimos, o también las que han funcionado es de 3 a 1, 3 de perlita o de vermiculita y 1 de sustrato, y hasta 4 se han evaluado, ¿no? Con buenos rendimientos. Si es para solanácea, yo les recomiendo que utilicen esta relación 1 a 1. Con eso es suficiente para que el tomate, el chile habanero, el chile dulce, el chicatic, germine de manera apropiada, tenga la oxigenación que requiere y comience a crecer. ¿Sí? Entonces, después de haber hecho la mezcla, de haber visto los sustratos que se utilizan en las mezclas que podemos utilizar con perlita y vermiculita, ahora viene el llenado de esas charolas, ¿sí? Dice que se debe de hacer la mezcla de 10 kilogramos de sustrato más 5 kilogramos de perlita, utilizando la relación 2-1, 2 de sustrato y 1 de perlita o vermiculita. Y también vean que es importante, acá vean que muchos, incluso Viveros Barbosa, ya compran los Rhizobium, que son hongos que mejoran también, hay una interacción raíz Rhizobium y hace que también absorban mejor los nutrientes y también liberen nutrientes para que la planta los esté absorbiendo. El Rhizobium ya casi Profesor, todos los sistemas de plantación lo están utilizando. Dime, Mauricio. Disculpe que yo le interrumpa, maestro. Sí. La perlita y la vermiculita aquí en Mérida, ¿se puede conseguir en las agropecuarias o en dónde se consigue? Sí, hay algunas agropecuarias que sí te la venden, las que están en el centro. Sí, solamente que tiene que ser bajo encargo. Si tú necesitas, no sé, 4 o 5 bultos, esos bultos traen como 30 kilos aproximadamente. Las pides con anticipación, das el anticipo de tu pago y te las traen, sobre todo el que esté en la mera esquina del mercado, creo que se llama Agrocampo. Hay veces que la tiene en bodega y te la puede comercializar, hay veces que no las tiene porque no son proveedores de insumos de plántulas, más que solamente las semillas que venden. Pero, por ejemplo, hay algunos viveros mucho más grandes y algunas empresas que se dedican a la plantulación que te pueden vender y que tienen en existencia la perlita y la vermiculita.
¿sí? Incluso yo siempre le he comprado a Viveros Barbosa cuando hacemos plántulas en la facultad, o si no a una empresa que se llama TDT, que está aquí en Humán, que maneja todo tipo de implementos agrícolas, desde lo que es sistema de riego, perforación de pozos, nutrición de cultivos, hasta los implementos para establecer plántulas de calidad, ¿no? Maestro, ¿y Otro, cuál es el precio que tiene tanto la perlita como la vermiculita? es Los muy dos. económico. Ok. La última vez que compramos, hace 2 años que compramos, compré un costal, esos vienen en costales de 20 kilos, no tiene tanto peso. Las compramos en 59 pesos, si no me equivoco. ¿Sí? Un costal de 20 kilos. Y de allá te sale para muchas charolas de siembra, muchas. También se utiliza mucho en ornamentales, por ejemplo, para producción de cactus también se utiliza mucho perlita y vermiculita por la Muy, muy oxigenación. bien, maestro, muchas Está como gracias. entre 50 pesos. ¿Sí? Está súper Eh, económico los precios. sí, exactamente. Hay también una empresa que se llama, creo que Padiza, si no me equivoco, Padiza se llama. Está en el periférico antes de llegar al entronque que hace para la Facultad de Matemáticas. Es una bodega muy grande y allá puedes conseguir de todo, desde insumos para plantulación, sistemas de riego, nutrición de cultivos, todo tipo de insumos puedes encontrar allí. Y ya manejan una línea de productos orgánicos también con el código de hortalizas orgánicas, con el sello de ONRI, que este sello pues indica de que son utilizadas en agricultura orgánica. Allí podemos también averiguar, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que se hace? Se hace este preparado, esta mezcla que se tiene aquí, ¿sí? Si son, por ejemplo, 15 kilogramos de todo el sustrato, por ejemplo, son 10 de sustrato, 5 de perlita, 1 kilogramo de rhizobium, con 10 litros de agua es suficiente para humedecer completamente el sustrato. Se mezcla muy bien en un balde como estos. Hay tinas también que están hechas, por ejemplo, los tambores de plástico. Viveros Barbosa las ha cortado en la mitad y ahí hace toda la mezcla, la humedece completamente, que queda capacidad de campo, y luego comienza a hacer el llenado de las charolas. Al llenar las charolas no hay que llenarlas completamente, porque después vamos a pasar este rodillo. Este rodillo, vean que tienen unos punteros, terminan en punta. La vamos pasando y va pisionando el sustrato, de tal forma que va dejando ese espacio para que coloquemos la semilla y posteriormente cubramos con nuevo sustrato las charolas ya listas para la siembra. Entonces dice llenar hasta 3/4 la charola de siembra. Muchos viveristas cuando comenzaron hacían la siembra con el sustrato seco, solamente se mezclaba, se llenaba las charolas y luego se regaba, pero cuando se riega con regaderas o con otro tipo de riego, ese sustrato se lava, se chorrea, se sale de la bandeja. Aparte que ensucia las bandejas y puede generar hongos, puede generar un medio para el crecimiento de bacterias y hongos. Y aparte de que al estarlo llenando, si hay viento, pues ese polvo se va, ¿no? Se corta. Entonces ya una vez húmedo, eso facilita el llenado, facilita que las charolas no se sequen, ¿sí? Entonces esto ha funcionado muy bien y también está en la norma de producción de hortalizas, que tiene que ser así. Cuando ya está mecanizado, por ejemplo, se tienen rodillos mucho más grandes. Las charolas van pasando, después de haber hecho el llenado, van pasando por una bandeja y esto al estar girando, pues va compactando el sustrato y va dejando los orificios para la siembra. Lógico que esos son implementos para empresas que se dedican a ello. Cuando nosotros lo hacemos en pequeña escala, pues no tenemos esta herramienta, lo hacemos a mano, todo, pero es un poco más tardado, ¿no?
O también tenemos este implemento, vean que es esta foto es de Viveros Barbosa. Está la charola aquí abajo, se tiene esta tabla terminando con picos también, como lo vemos acá, y solamente se agarra y se asienta sobre la charola y ya aprisionaste todo, ¿no? Compactaste todo. Entonces el sustrato es uno de los insumos más costosos. El sustrato orgánico, el sustrato orgánico 1 dice que es media parte de composta, que puede ser composta o puede ser bokashi, media parte de arena y una parte de tierra fértil. Estos son sustratos orgánicos ya empleados, no son sustratos comerciales como el peat moss o estos que vimos, ¿sí? Esos son sustratos comerciales, pero también se ha probado con sustratos orgánicos la plantulación, ¿no? Y nos dan una recomendación, incluso esto siempre lo hacemos, es práctica de campo en la facultad, donde preparamos el bokashi, traemos la arena, tenemos la tierra estéril y todo esto lo metemos en una bolsa negra y lo exponemos al sol para desinfectar, para esterilizar, y luego ya hacemos toda la mezcla que quede homogénea y llenamos las charolas de siembra, ¿sí? Y ha funcionado bien este sustrato, los cepellones salen completamente bien, hay un porcentaje alto de germinación y las plántulas, el bokashi es un sustrato muy rico en macro y micronutrientes, crece también de manera más rápida, ¿no? El sustrato orgánico 2, nos dice que son 2 kilogramos de fibra de coco, 4 kilogramos de bokashi, 4 kilogramos de suelo y si es posible conseguir tricograma o rizobio y agregarlo, mezclar todo esto y hacer la siembra. Es otro sustrato que también ha funcionado, solamente que la fibra de coco sí tiene que estar triturado, tiene que estar casi hecho polvo, molido, porque si no, si nos queda las fibras largas, cuesta mucho para rellenar los orificios que vamos a rellenar con el sustrato, ¿no? Entonces sí tenemos que pasarla por un sustrato por un medio de trituración, incluso casi polvo por un molino, y luego hacer la mezcla para hacer la siembra, ¿sí? A este también se le puede agregar tricograma o rhizobium para mejorar el desarrollo del sistema radical de los cultivos, ¿sí? Entonces, una vez que las charolas estén llenas a 3/4, se comienza a colocar la semilla. ¿Alguna pregunta, Edith? Soy Katia. Katy, ¿alguna pregunta? Sí, desde hace rato tengo la mano levantada. Quería preguntar No, de Perlita y es que la cuando yo vermiculita. proyecto no veo las manos levantadas. Interrúmpame, por favor, con toda confianza. Yo solamente veo la pantalla y no los veo a ustedes que tienen la mano levantada. Disculpa. No hay problema. Una es que la vermiculita y la perlita, ¿de dónde se trae? O sea, ¿en qué regiones existen, ¿no? Naturalmente. Y la otra duda que tenía es si ahorita en el sustrato que comentó con el bokashi no le afecta la esterilización a la microbiología que trae el bokashi. O sea, ¿no sería conveniente agregar el bokashi después o no le afecta ese proceso? No, sí la afecta. A ver, lo primero que comentaste, ¿de dónde los traen? Los traen de Monterrey, de Guadalajara, creo que también de parte de Oaxaca, ¿no? Donde hay piedra volcánica, donde hay yacimientos también de esos productos. Son minerales que son extraídos y se pasan por este proceso de transformación, ¿no? Incluso mucho de la piedra volcánica que se utiliza en agricultura orgánica viene de Guadalajara, ¿sí? De acá no las producimos, no tenemos yacimientos de ello, no tenemos piedra volcánica, no tenemos yacimientos de perlita y tenemos que traerlo de fuera. En cuanto al sustrato que tú comentas, por ejemplo,
el bokashi sí tiene vida, tiene microorganismos que también mejoran el, el desarrollo del sistema radical, ¿sí? Y también se promueve que se mantengan esas bacterias. Si nosotros preparamos el bokashi y sabemos que va a ser para preparar plántulas, tenemos que dar temperaturas de cuidado que requiere cuando se está preparando. Recuerden, por ejemplo, de que cuando hacemos bokashi o cualquier composta, las temperaturas tienen que llegar arriba de los 65 hasta los 70 grados centígrados. Donde los patógenos mueren, semillas larvenses también mueren porque no soportan ese calor. Pero hay organismos mesófilos y termófilos que generalmente son benéficos. Incluso podemos encontrar lactobacilos que también son benéficos, que pueden vivir esas temperaturas y nos favorecen la vida microbiana en el bokashi. Entonces, una vez que la cosechemos, las tenemos que guardar en una bolsa negra. Recuerdan que les había dicho que tiene que estar a oscuras el bokashi. Si tenemos bolsas negras de esas de basura o con un calibre mucho más grueso, embolsarlas ahí y armarlas herméticamente para que la usemos en la plantulación y no hacer este proceso que yo les decía de hacer esta mezcla, luego meterlas en una bolsa y exponerlos al sol, ¿sí? Porque muchas de ellas van a morir de la microflora. Aunque también las temperaturas que alcanzan cuando se exponen al sol, podemos manejarlas también, cuidarlas, estarlas monitoreando con un termómetro que no rebasen los 65 grados centígrados para que no se mueran esos microorganismos que se tienen ahí. O al momento de cosecharlo, tener ese cuidado de mantener esa sanidad de ese bokashi que se cosechó, ¿sí? Lo que es el tricograma y el rhizobium, una vez que ya hayamos hecho el preparado, si lo vamos a exponer al sol en bolsas negras, posterior a exponerlos al sol, se le agrega el tricograma o el rhizobium para no matarlas, porque estas sí son muy sensibles a altas temperaturas. Incluso por eso se indica que cuando se ponen rhizobium o tricogramas, el sustrato, el bokashi, tiene que estar completamente cubierto con suelo para que no se muera sobre todo esos organismos que están ahí, ¿sí? Tenemos varias opciones de manejo. ¿Está bien, Katia? ¿Está claro? ¿Alguna otra duda que tengan? Por ahora no. ¿No? Yo sí, respecto a la fibra de coco que se utiliza, se le tiene que dar un manejo previo, ¿no? Entonces quería saber si usted sabe el manejo que se le da. Me imagino que algo como un lavado, un secado, pero ya de ahí no sé si se lava igual con algo así como vimos la desinfección de las charolas, porque creo que es un lugar donde se almacenaría como muchos patógenos y podría ser contraproducente después. Sí, lo que se hace, Edith, como es un sustrato inerte, solamente porque no tiene sales, no tiene minerales, solamente con un lavado para eliminar partículas ajenas de la fibra de coco, lavarlas y dejarla remojada en agua por lo menos 24 horas. Ya ves que cuando pelas el coco, pues te queda la fibra junto con la cáscara y todo lo que contiene. Entonces, la deja remojada para que quede suave, se ensuavice y luego quitarle esa parte, esa corteza que tiene y dejar solamente la fibra. Y esa fibra que ya quitaste ya está mucho más suave y la puedes pasar por un molino para que la muelas, ¿no? Y esta también la puedes poner a secar al sol, a deshidratarla y a sanitizarla y ya lo mezclas con el producto, ¿sí? No tiene ningún otro manejo. Otra opción que hacen los campesinos, porque también donde hay zonas de producción, por ejemplo, fuimos a dar un taller de compostaje en Santa Clara, donde tienen estas superficies grandes de coco y tienen mucha fibra. Lo que hicimos y lo que mejor les convino a ellos es que esa fibra la remojamos 24 horas antes, la picamos porque no tenían un molino para molerla,
no tenían una trituradora tampoco. Entonces la picamos con machete, ya suaves se picaron y se compostearon junto con las otras compostas. Se desintegró bastante bien, la fibra de coco se descompone rápido cuando tiene humedad y tiene temperatura y se integró ya a la composta, de tal forma que ya no se le toca adicionar para hacer las plántulas porque ya la tenía la composta que se desintegró. Es otro tipo también de manejo que se le puede dar, ¿sí? Ya uno elige dependiendo de de sus posibilidades que tenga para ello, ¿sí? Pero Muy bien. esa adición a la composta fue durante pues el periodo en el que fue madurando la composta o ya solo fue al Sí. final como una parte de No, adición. no, en el periodo de maduración, desde que se preparó, se hicieron las capas también Ah, de fibra de coco, las capas de hojarasca y las capas de materia verde, y se dejó allá desde ese momento, ¿sí? Y a los ah, 2 meses ya estaba integrado la fibra de coco, la materia orgánica y la materia verde, y de tal forma que tenías una composta muy rica y con buen drenaje también, porque lo que hace la fibra de coco es tener ese drenaje y buena aireación, ¿sí? Si tiene la posibilidad, la verdad es muy útil la fibra de coco. No sé si con ustedes la maestra Erika llevó coco para hacer semilleros o algo así. Yo recuerdo que una vez vino con su carro lleno de cocos y los veía arrancándolo uno por uno. Es muy cansado, muy complicado. Luego, pues también el polvo que se libera te pica, ¿sí? Entonces, hay que meterlo en agua para que se suavice. Una vez que ya esté 24 horas en agua o 48, dependiendo de cómo vayamos viendo la textura, pues ya la podemos romper, quitamos la parte que no nos sirve y dejamos solamente la fibra, la desmenuzamos y ya la utilizamos para la composta. Sí, bueno, porque Muy bien. como que la fibra de coco, yo creo que cuando se composta, tal vez te va a dar muchos nutrientes. O sea, si lo pones a degradarse, a hacer junto con la composta, seguramente te va a dar varios nutrientes también a añadir a tu composta, pero la fibra como coco tal cual en su estado de fibra, sin que esté degradado, también te ayuda como mucho a esa retención, ¿no? De los líquidos. Es otra gran ventaja Sí, que tiene. claro, absorbe agua. Y otra ventaja también que vimos que no permite que se lixivie mucho de los ingredientes que se mezclan. Ya ven que cuando se hace la composta o el bocache, pues le agregamos agua a capacidad de campo y en cierto momento hay un drenaje de esa agua. Entonces lo que hace la fibra de coco es que absorbe esa agua de exceso y conforme vaya calentándose se va liberando esa agua y sale en forma de vapor. Cuando se hizo el bokashi, salió un bokashi de muy buena calidad y incluso tenía mayor peso que la que se hizo con la fórmula tradicional, ¿no? Porque la fibra de coco tenía almacenado la eh, agua y también los lixiviados, los nutrientes que se van perdiendo, los absorbe la fibra de coco y los va liberando lentamente, ¿sí? Entonces también tiene esas ventajas. Eh, Muy bien, entonces en cuanto a la siembra, pues sabemos, ya dijimos que en horticultura hay una regla de que dependiendo del tamaño de la semilla, pues es dos veces la profundidad de siembra. Si tengo una semilla que es de 1 centímetro, pues voy a sembrarlo a 2 centímetros de profundidad aproximadamente, ¿no? Entonces lo que buscamos acá es que se haga una siembra homogénea con la misma profundidad que se tiene y esos implementos que vimos anteriormente, pues nos sirven para eso, ¿no? Para que todos sean sembrados en la misma profundidad. Las semillas, pues ya vienen estériles, se sacan del sobre y se ponen en un pedazo de cartón blanco para que los podamos visualizar. Y con un palito o con un lápiz que tiene bastante punta, vas dejando caer una semilla por cada celda. Cuando sabemos que el porcentaje de germinación es muy bajo, por ejemplo, un 70, un 80, un 70%, pues tendríamos que poner 2 semillas por cada celda, ¿sí? Si germinan las dos,
pues ya arrancamos una y dejamos la más vigorosa para que comience a crecer esa plántula, ¿sí? Después de haber colocado las semillas, es una actividad muy laboriosa, la verdad que, y cuando son semillas muy pequeñas, por ejemplo, de lechuga que casi no se ven, semillas de zanahoria que también son muy pequeñas, es un poco laborioso, ¿no? Pero la gente que tiene experiencia, pues lo hace rapidísimo, maquila charolas rápido. Recuerda que son 200 cavidades, y esas 200 cavidades tenemos que dejar las semillas caer en cada una de ellas. Hay algunas empresas que tienen ya máquinas sembradoras como la que estamos viendo acá, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, tiene un recipiente donde se ponen las semillas, se abre el lote de semillas y se pone aquí. Y acá tiene uno como unas jeringas con hueco, que son de 10 jeringas que tiene, o de 10, ¿cómo se puede decir? Filtros. Y esto va a hacer que con presión de aire las semillas entran a ese orificio y caigan por fuerza, por presión, a cada uno de las celdas que se tiene, ¿no? Se puede regular, dependiendo del tamaño de la semilla, se regula a qué tamaño tiene que estar la apertura de esos tubos para que caigan las semillas. Muchos productores dicen que no es tan eficiente, no hay semillas que vienen irregulares, que no pasan ahí, se tapan los orificios y hay que desarmarlo y volverlo a sembrar, que es muy tardado. Otras por la presión del aire que tiene, pues hacen que las semillas vayan a mayor profundidad. Muchas veces que no cae solamente una semilla, sino que caen 2 o 3, de tal forma de que es muy complicado y muchos prefieren hacer la siembra a mano. Todos los viveros de acá de Yucatán, creo que sí hay quienes tienen la máquina sembradora, pero muy pocos lo hacen, ¿sí? Entonces, también sería evaluarlo, ¿no? La siembra mecánica, si es útil. Seguramente para algunas especies que son de semilla más grande, podría funcionar, ¿sí? Algo que se me olvidó comentarles aquí, hay algunas especies que antes de hacer la siembra en las celdas, tienen que llevar un tratamiento pregerminativo. Es el caso, por ejemplo, de papaya maradol. Papaya maradol no puedo o no debo de agarrar la semilla directamente del lote y hacer la siembra. Tengo que ponerlos primero remojados en agua, en un balde con un papel toalla, húmedo completamente, y pongo el lote de semillas ahí, de tal forma que tenga humedad, para que al tercero, al cuarto día que comienza a germinar la semilla, pues ya se haga la siembra con todo y plantulita que comienza a germinar, ¿sí? Porque papaya maradol, la semilla es muy dura, es muy recalcitrante y cuesta mucho de que si no le agregas humedad, que germine la planta, ¿no? O que germine de manera dispareja. Lo que les comentaba, que no queremos que pase en plantulación, que tienen que ser sincrónicas toda la emergencia de las plántulas, ¿sí? Imagínense que de las 200 que puse, nada más hayan germinado 10 y a los otros 10 días comienzan a germinar los otros. Entonces, por eso se le da ese tratamiento pregerminal y luego se hace la siembra, ¿no? Bueno, después de haber hecho la siembra, se agarra sustrato húmedo y se cubren las semillas. Con la mano le pones el sustrato, le quitas el exceso de sustrato que tenía, y el sustrato pues debe de estar a capacidad de campo. Debe de estar ya completamente húmedo el sustrato. Y una vez que ya esté listo la siembra, todo el lote, que el lote ya esté sembrado, se pasan a las cámaras de germinación. Por ejemplo, este no es una cámara de germinación, no es la manera apropiada de hacerlo. Es un vivero que su cámara de germinación utiliza su invernadero. No es el más apropiado y por norma no está permitido hacer esta fase dentro del invernadero donde van a estar las plántulas listas para la siembra, ¿no? Necesitan un cuarto oscuro, necesitan un cuarto de germinación, con humedades y temperaturas adecuadas, manejadas,
para que germine. Y está cerca de donde se hizo la siembra, el llenado de las charolas. Enseguida debe de estar el cuarto oscuro, donde se mete a germinar. En ese cuarto oscuro, las charolas se montan unas sobre otras. Por ejemplo, ese es un montaje, creo que de 10 charolas de alto. Acá hay 10 y acá hay 10. Este es un lote de 100 charolas que se tienen, ¿sí? Luego se cubre con una bolsa negra para mantener la humedad, para mantener la temperatura. Se deben de poner sobre tarimas o sobre tablas de tal forma que no esté en contacto directo la charola con el suelo, y se meten a los lotes de germinación. Entonces, dependiendo de la especie, si es tomate, si es chile, el tomate tarda un poquito más cuando comienza a germinar. Tarda aproximadamente unos 5 a 6 días o incluso hasta 8 días puede durar. Hay otros que son a los 3, 4 días ya están germinando y hay que sacarlos, ¿no? Esas charolas es muy importante que se rotule, que se le ponga etiqueta indicando qué variedad es, la fecha de siembra y a qué lote pertenece. Hay que llevar también un control, una bitácora de control de la plantulación, porque Sanidad Vegetal viene y te supervisa eso. Cuando se destapan estas charolas y vemos esas plantulitas que ya comienzan a germinar, por lo menos si hacemos un conteo rápido, una observación rápida en las primeras charolas, y vemos que ya hay entre un 50% a un 60% de plántulas que comienzan a germinar, es momento de descubrirla, quitarle la bolsa por completo y comenzar a extender estas charolas directamente al invernadero donde van a estar puestas. Tal vez estas charolas, como es todo mecanizado, las alzaron todo este lote y las trajeron para ya hacer el extendido. No sé si acá hayan estado en la fase de germinación, pero pues no debe de ser, ¿no? Entonces vamos a suponer de que fueron sacadas del área del cuarto oscuro de germinación y se trajeron acá para ya hacer el extendido. Por ejemplo, vemos algunas charolas acá que ya se comienzan a extender, ¿no? Entonces al cuarto, sexto día se monitorea la germinación, si el 50% se descubre y se coloca ha germinado, se descubre y se coloca en los invernaderos. Entonces el poder germinativo es del 85%, quiere decir que, que de las 100 semillas el 15% no germinarán. Por lo tanto, si una empresa solicita 10,000 plántulas, ¿cuántas charolas de 200 cavidades necesito elaborar? Eso también es algo importante, y que las empresas que maquilan semillas para plantulación, pues hagan estas pruebas de germinación, ¿no? Por ejemplo, acá se reporta un 85%, entonces el 15% de estas celdas no va a germinar. Tenemos que preparar mayor cantidad. Imagínense que nos pidan 10,000 plántulas por nuestro comprador, y las germinemos, no tenemos experiencia, las germinamos. Y por cada charola germinó nada más el 85%. Al momento de entregar esas plántulas, pues no vamos a tener la cantidad de plántulas que requiere ese productor, y por lo tanto no va a poder sembrar la superficie que necesita, la hectárea que va a sembrar, y es pérdida también para él, porque ya hizo la limpieza del terreno, el preparado, el sistema de riego para esa hectárea, y no se cultivó, ¿no? Y cuando hace su análisis costo-beneficio con la prueba de sensibilidad de los proyectos, pues va a tener pérdidas porque no va a tener la producción estimada en el proyecto. Entonces, por eso las empresas, cuando se firman contratos, tienen que entregar la cantidad de plántulas en tiempo y forma. No se vale decir, no, es que tu semilla no sirve, no germinó, y nada más tengo el 50% de tus plántulas que te va a servir, ¿no? Si hay contratos de por medio, se puede demandar a la empresa por no entregar las plántulas en su momento. Y por eso es importante hacer esas pruebas de germinación. Seguramente también hay algunas plántulas que se van a morir. Y prever todo esto, preparar de más charolas
para, por ejemplo, plántulas que no desarrollaron bien, que no tienen ese vigor, las quitamos y hacemos la siembra con otras charolas, pero de la misma fecha de siembra y del mismo crecimiento que tiene. Entonces podemos evitar muchos problemas si nos anticipamos a eso. Entonces, este ejercicio es muy similar al que hicimos de las semillas, solamente que acá son charolas. Tenemos 200 cavidades por cada charola, 200 orificios por cada hueco, que eso hace mi 100%. Y de ese 100%, por cada charola germinó el 85%. ¿Sí? Entonces son 170 plantas germinadas por cada charola. Y si yo necesito 10.000 plántulas, pues necesito saber cuántas charolas tengo que preparar con este porcentaje de germinación, ¿no? Entonces, pues me dice que tengo que preparar 58.8 charolas. Se tendrán que elaborar para satisfacer las 10.000 plántulas que el empresario me está pidiendo en tiempo y forma, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro este ejemplo? ¿Sí se comprendió? Sí, más o menos. ¿Sí? Okay. Muy bien, entonces, Profe, pues esto tenemos... no sé si Dime. sea válido, perdón, no sé si sea válido, pero yo como lo tomé y hice el cálculo, fueron que las 10.000 plántulas que se necesitan, pues vendrían siendo como el 85%, entonces busqué cuál sería el 100% para el compensar ese 15% que no germinaría, y me dio que necesitaba 11.764 y tanto, y lo dividí entre las 200 cavidades y ya me dio 58.8, que se redondearía a 59 charolas. Sí, es correcto, solamente que tú no tomaste el 85, tomaste el 15%. Sí, sí se puede Exactamente. hacer también así, sí. Ok. Y coincide con los datos que acá estamos presentando, ¿no? Sí, es correcto, no podemos preparar 0.8 charolas. Tengo que redondearlo, serían 59 charolas que se necesita. Acá solamente tomando en cuenta de que el 15% no germinó, pero pongamos de que sí tenemos estas 58 charolas, pero al momento de darles manejo, no sé, unas nos descuidamos y no les llegó el agua de riego y se secaron, se deshidrataron y murieron. También tengo que prevenir por lo menos un 10% más preparar estas charolas, ¿sí? De estas 58.8, preparar el 10% que serían 5 charolas más o 6 charolas más que tendría que preparar porque yo tengo que entregar plántulas de calidad, ¿no? Y si hay unas plántulas que no desarrollaron adecuadamente, están mucho más pequeñas, están amarillentas, las saco de la celda y las reemplazo con las otras que produje de más, ¿no? Para que cuando vayan a campo estén parejitas, homogéneas y todas estén vigorosas para soportar el trasplante, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces también puede ser así, porcentaje de germinación y también porcentaje de mortandad en dado caso de que se reporte y hacer los mismos cálculos que se hicieron ahora. Ok. Muy bien, entonces los anaqueles, eso también, les comento esto porque yo me topé con un problema muy serio cuando hice un proyecto de papaya maradol, hace como ¿qué será? Unos 10 años que apenas me estaba yo graduando, y bueno, yo no sabía mucho el proceso de producción de plántulas, sabía más del manejo agronómico y de la proyección de todo el cultivo ya en campo, ¿no? Y resulta que el empresario pues me dijo, sí, pero quiero producir mis propias plántulas, no quiero comprarlo a ninguna empresa, yo quiero certificarme de que la semilla que voy a sembrar es Maradol, la voy a sembrar, le voy a dar el manejo en la propia unidad de producción y necesito que me hagas el diseño de todo el sistema de plantulación, ¿sí? Entonces, desde lo que es el invernadero, pues el invernadero no tienes más problema que ir con tu proveedor y decirle,
necesito un invernadero para producir unas 20,000 plántulas de papaya Maradol. Y ya te vamos a dar las dimensiones, los costos, porque ellos tienen experiencia en cuanto a eso. Y ya, ¿no? Pero en cuanto a los anaqueles que vas a requerir, cómo vamos a estar acomodados, qué tipo de material va a estar hecho, cómo va a venir el sistema de riego. Entonces, eso tienes que conocerlo como técnico, ¿no? Y me puse a investigar, por ejemplo, los anaqueles, porque es lo que me faltaba. Ya el invernadero estaba y no sabía de los anaqueles. Generalmente los anaqueles pueden ser construidos de madera, solamente que la madera pues también tiene problemas de alojar patógenos, tiene problemas de humedad, tiene problemas también de vida útil mucho más corto que el METC. Y dependiendo de lo largo del invernadero, de cómo van a estar diseñados tus pasillos, tus áreas de manejo de la plántula, pues va a ser el número de anaqueles que requieres, ¿no? Y generalmente los anaqueles son largos, que deben de cubrir de extremo a extremo, al menos que yo quiera poner un camino aquí de paso en medio del invernadero, pues se dejaría ese espacio y ya tomaría la distancia de ese camino hasta el final, ¿sí? Entonces, también algo importante en cuanto a los anaqueles deben de llevar 2 charolas encontradas. Como la vemos aquí, acá va una y acá va a ir otra. Y así se va a ir estivando de tal forma de que estén estivados de 2 en 2 encontrándose aquí. ¿Sí? Por ejemplo, acá vemos este estivo está mal hecho. Y también el diseño de estos anaqueles está mal hecho. Lo ancho de lo que es el anaquel debe tener aproximadamente no superar el 1,80. El 1,80 porque que acá tenemos un pasillo para dar manejo. Si yo me paro aquí, tengo que llegar hasta la última planta para regar o para revisar o para aplicar fertilizante. Y si yo me paro aquí, pues también tengo que darle este manejo. Vean esto, el ancho de aquí. Si es un manejo manual, no es un manejo sistemático, pues solamente voy a dar manejo apropiado a estas 2 primeras que están acá. Estas que quedan aquí no les voy a poder dar manejo porque mi mano no alcanza. Por eso es de 1,80 la recomendación. Y a los 2 de acá, y eso no vamos a tener el manejo adecuado. Entonces, por eso se dice y se estima también por sanidad que deben de estar 2 charolas dispuestas a lo ancho de los anaqueles, ¿sí? Y acá está marcado, ¿no? Acá iría una y acá iría la otra charola y así se van estivando hasta llegar ahí, ¿sí? Y con base a eso, pues ya sacas cuántos anaqueles necesitas. Otra importancia también, la altura que debe de tener. Vean ustedes que nos recomienda desde 1 metro hasta 1,5 metros, ¿sí? Que debe de tener la base al contacto del suelo. Hay algunos invernaderos que no tienen piso de concreto. Hay otras que solamente tienen grava extendida. Por ejemplo, lo que yo diseñé es grava extendida. Y eso, pues también la grava pues puede provocar algunos problemas de sanidad, ¿no? Se aconseja mejor tener los pisos dentro del invernadero, pero también con cierto declive, porque si no vean esa acumulación de agua, eso va a crear algas, va a crear un microclima y va a afectar los cultivos que se tienen acá. Entonces tiene que tener debe tener un declive para que el agua corra hacia los canales de aguas residuales y se vayan ahí y no se acumule el agua. Cuando tenemos, por ejemplo, la grava, pues todo el agua que va a caer allá va a quedar allá permanente y también puede provocar que muchas arbences comiencen a crecer dentro del invernadero porque hay humedad y hay nutrientes que están cayendo de más, ¿no? Entonces el consejo es que sea de concreto todo el piso de los invernaderos. Y la altura debe ser de 1 a 1,5. Por ejemplo, está muy baja, tendrá como unos 30 centímetros.
y vean incluso la madera como ya está humedecida en este punto, y de acá pueden subir patógenos, bacterias que pueden estar afectando al cultivo. Por eso se pide esta altura de 1 a 1,5 metros, y también lo dice la norma de producción de plántulas, ¿no? Que esos anaqueles deben de estar así. De preferencia de metal, porque eso se lava rápido, no aloja microorganismos que puedan afectar al cultivo. ¿Sí? ¿Y qué más? La inclinación ya lo dijimos, de 5 a 10 centímetros, y la capa una capa de grava de 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, se encargan los anaqueles con ciertas dimensiones para que ya las puedas colocar y ocupes el mayor espacio que se tiene. El riego se realiza por medio de aspersión en forma de rocío. Es presurizado, es un riego presurizado. Muchas veces hacemos el riego con regaderas, pero el agua que cae es muy fuerte, que salpica, por ejemplo, el sustrato, y puede subir hongos y bacterias a nuestro cultivo, o incluso puede que el suelo se pegue en las hojas, en el tallo, y eviten que la planta haga fotosíntesis, ¿sí? O con la fuerza también del agua, pues puede volcar a la planta y puede ocasionar algún daño mecánico ahí. Entonces es importante respetar las indicaciones de riego. Hay unas mangueras que ya están listas con aire que hacen que el agua salga casi a rocío, y que no ocasione daño a los cultivos al momento de regar, ¿no? En cuanto a la fertilización, después de la semana de haberlas extendido, cuando ya tienen las primeras hojas verdaderas, comienza un programa de fertilización. Por ejemplo, esto es para solanáceas. Nos dice que son 100 gramos de nitrato de amonio, 300 gramos de fosfato, con esta formulación 33030, y 90 gramos de sulfato de potasio. ¿Sí? Que todo esto se diluye en 200 litros de agua. Esto es para regar plántulas de lotes para sembrar una hectárea, arriba de 30,000 plántulas. Son las que esta es la recomendación. ¿Sí? Y se diluye la solución en 200 litros de agua. Se aplica en riego previo, estrés de la planta. Algo muy importante también acá, y no sé si lo vieron en nutrición, de que la planta cuando está en estrés hídrico aprovecha mejor los fertilizantes que uno le aplica. Y esto se maneja mucho en los invernaderos. Muchas veces vamos a ir a algún invernadero de producción de plántulas y vamos a ver que las plántulas están algo marchitas, y esas plántulas que están marchitas pues las están preparando para su fertilización, ¿sí? Entonces por eso se dice previo estrés de agua para la planta, y así cuando se le aplique el fertilizante pues lo aproveche de mejor manera. Y se hace en todo el proceso de aplicación del fertilizante. También es importante agregarle engrosamiento del tallo, incremento del área foliar y eficiencia en la fotosíntesis. Los nutrientes que le estamos aplicando va a servir para eso. El fosfato sirve para engrosar el tallo, para que tenga mayor grosor, mayor soporte de la planta. El potasio para un incremento del área foliar, los ápices de crecimiento también. Y el nitrógeno es para crecimiento, ¿sí? Para que tenga también este color verde intenso y ayuda a la fotosíntesis. Acá hay algunas recomendaciones en cuanto a los tipos de fertilizantes y las cantidades de fertilizante que se pueden utilizar para algunas especies. Por ejemplo, vemos acá en chile, berenjena y apio. Nos dice que el ácido fosfórico 0.06 es casi nada lo que se aplica. Esos son mililitros por litro. Hay un fertilizante, este es un fertilizante compuesto, es el MAP, que es rico
en nitrógeno y en fósforo, y también tiene azufre en porcentajes un poquito altos, y se utiliza mucho para la sandía en plantulación, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, en el caso del tomate, nos dice que se utiliza ácido fosfórico 0.2 mililitros, nitrato de calcio 0.1, sulfato de potasio 0.5 y sulfato de magnesio 0.06. Vean que son mililitros, miligramos. Los que se utilizan son partículas muy pequeñas que se diluyen en agua y se utilizan para la fertilización de muchas de las especies que se cultivan. Otro producto también importante, el enraizador, todo tipo de enraizador, como son auxinas y son citosininas, son permitidos en agricultura orgánica porque son hormonas extraídas de las plantas. Es muy útil en plantulación, desde que la planta ya comienza a crecer, tiene las dos hojas verdaderas, aplicarles enraizador para que comience a desarrollar el sistema radical, permite el anclaje al sustrato y comienza a absorber esos nutrientes que se le están añadiendo, ¿no? Vía fertirriego. Entonces nos dice que es una hormona de la familia de las auxinas que promueve el crecimiento radical y además mejora el engrosamiento del tallo y área foliar. Normalmente es el ácido nacéltico, el ácido indolbutírico y el ácido fúlvico, los que se utilizan para enraizadores. ¿Cómo se emplea? Nos dice que son 2 gramos de enraizador, ya sea ProRot. Hay diferentes marcas. Esta es la que hemos utilizado y nos ha dado muy buenos resultados en la facultad, el ProRot. En 18 litros de agua, se aplica vía riego con frecuencia de una vez por semana. La verdad es sorprendente cuando ustedes hagan la primera aplicación. A la semana va a haber todo el sistema radical ya desarrollado, muy desarrollado. En mi proyecto que tuve de cultivo de tomate orgánico, aplicamos el ProRot y veíamos el sistema radical, incluso cómo crecía hasta sobre la piedra, cruzaba la piedra y extraía nutrientes en la otra cama de siembra, ¿no? Por el enraizador que se le ponía, y las raíces desarrollan más y pueden absorber más nutrientes, ¿sí? También está el Baifolan. El Baifolan es un fertilizante para el sistema foliar, no va en el sustrato, se aplica vía riego en las hojas de las plantas ya directamente, ¿no? Entonces ese es el Baifolan que se puede utilizar, tiene macro y tiene micronutrientes. Vamos a dejarlo aquí. Concluimos la próxima semana. Vamos a dar espacio para preguntas y comentarios que tengan con esta presentación. Dudas que ustedes tengan. ¿Qué tipo de enraizadores son permitidos por la agricultura orgánica? Los que son de origen vegetal, ¿no? Sí, los que son de origen vegetal, casi todos, Anuar, porque son auxinas que son extraídas en plantas, en otras plantas también. Entonces, la mayoría deben de tener un sellito acá que dice sello ONRI. Ese sello ONRI, creo que es la que vemos acá, es la que dice que ese producto es permitido en agricultura orgánica, ¿sí? Y la mayoría de los enraizadores son permitidos. Cuando ya son sintéticos, pues son los que no son permitidos, pero como son productos naturales, extraídos de las plantas, pues la mayoría son permitidos. Sí. Ok, muchas gracias. De Pero a una nada. escala más igual se podría usar lo que ya hemos comentado de las lentejas o de las leguminosas que tienen auxinas también. Sí, también hay muchos métodos de preparación para hacer nuestros propios biofertilizantes, ¿no?
Una de ellas son todas las leguminosas, sobre todo la de Cajanus cajan. Esta es la especie de, se me fue el nombre. Es una leguminosa, Cajanus cajan es un nombre científico. La lenteja, se me fue el nombre de la lenteja. El nombre científico es Cajanus cajan. Y ellos tienen mayor concentración también de auxinas conforme se van fermentando. Entonces lo que se hace es remojarlas en agua, las semillas, y ellos van liberando esa auxina. Y esa agua que se liberó, esa agua que tú vas a recolectar, no recuerdo si es a los 12 o a las 24 horas o a las 48 horas, la recolectas y con eso vas a regar tus plántulas, ¿sí? Y a regarlas estás llevando auxinas para que mejore el sistema radical de las plántulas que estás sembrando. Podría ser también esa opción, ¿sí? Otro también que han utilizado con éxito los productores, pues sabemos que las auxinas están en los ápices de crecimiento, ¿sí? En todos los brotes tiernos de las plantas, sobre todo también de leguminosas, las leguminosas que están creciendo y tienen ápices de crecimiento y muchas ramas nuevas. Esas ramas las cortan, las trituran, las pican y las remojan en agua, y pues de allá se va liberando la hormona, la auxina, para que pues la planta al momento de regarla pues la absorba, ¿no? La absorba y que le sirva para su sistema radical, para el crecimiento del sistema radical. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más que tengan? Maestro, en cuanto, disculpe que pues al no escuchar ninguna pregunta más de esta materia, en cuanto a agricultura orgánica, ¿cuándo deben presentarse los finales, las presentaciones finales? La última semana de junio. Ok, En la última semana de junio se presentan ya los proyectos finales. gracias. Sí, lo mismo que la última semana de junio se van presentando casi todas las asignaturas, eh, dependiendo de cómo vayamos terminando, pero generalmente es las dos últimas semanas nos vamos acomodando para que ustedes presenten sus proyectos finales. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay preguntas, no sé si ustedes compartí el link de la grabación de la clase anterior. Eh, no sé si lo pudieron descargar. Yo no lo vi, no sé por dónde lo compartió. Bueno, No, no sé no si. te escuché, Katia. Que yo no lo vi, pero no sé si más bien no supe dónde buscarlo. Ok, tenemos tiempo, voy a tratar de descargar ahora la presentación, la de hoy, y se las voy a compartir. Tengo que detener antes. O la de la clase anterior, voy a detener la grabación. Creo que todavía se sigue grabando. Sí. Y les voy a compartir la grabación de la